Bienvenidos al programa Unisofi. Les damos la más cordial bienvenida. Suscríbanse. Les recuerdo que es un canal cultural y pues es nuestro único aliciente. No hay de otra. Entonces, de promover la cultura de diversos aspectos. Nos hemos centrado mucho en cuestiones jurídicas, pero tratamos de todo tipo de temas. Suscríbanse, denle la campanita y pues hemos tratado ahora ya de hacer programas subsecuentes a una determinada hora, con la finalidad de que se sepa a qué hora y de qué va a tratar un programa determinado. De nueva cuenta, nos acompaña el maestro en Derecho Empresarial, un experto en Derecho Empresarial, Raúl Torres Jiménez, gran amigo, y que además nos hace favor de colaborar en estos programas, dejando un poquito de su tiempo aquí en esto. Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola Manuel, ¿cómo estás de nuevo? Qué gusto ya en esta saga de programas de carácter administrativo empresarial. Y bueno, pues hoy vamos a tocar un temita que es súper lindo, que es lo del estrés laboral, ¿no? Exacto, sí, así es. Pero lo vamos a ver, obvio, desde el punto de vista jurídico y las implicaciones que pueden llegar a tener eh, hacia los centros de trabajo. Pues vamos a comenzar aquí con unas laminitas, ¿no? Como siempre que te dicen, bueno, pues, ¿cómo evitar el estrés en el trabajo? Pues muy simple, no vayas, ¿no? Dicen, no, pues es que no lo Muy podemos bien. evitar, ¿no? Hoy es de las principales formas y enfermedades que tenemos en el mundo actual. Pero es que esto no es tampoco tan nuevo, ¿eh? Que muchos dicen, salió publicada la famosa NOM 035 de Secretaría del Trabajo, y resulta que ya teníamos cuestiones, ¿no? Como era el reglamento, bueno, como es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde en diferentes artículos, ¿no? Ya viene lo de riesgos psicosociales, pero también menciona lo de riesgos ergonómicos, que eso nos va a llevar a otra norma, que es la NOM 036, que tiene que ver con cuestiones ergonómicas. En este sentido, fíjate que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo ya menciona en su artículo 43 cuestiones que se tienen que tomar en consideración como dentro de los factores de riesgo psicosocial en el centro de trabajo. Y varios de estos riesgos pues quedan plasmados en esta norma oficial. Lo que pasa es que ahora como viene como norma oficial y como ya sabemos las normas oficiales son de carácter obligatorio, pues ahora sí como que le están prestando más atención, pero todavía hay mucho que trabajar, ¿no? Pues, ¿qué es lo que tienen que ver, ¿no? Identificar puestos de trabajo, ¿no? De naturaleza que pueden tener un riesgo de este tipo, identificar en su caso trabajadores con acontecimientos de traumas severos, pero esto ahorita lo vamos a ver rápidamente, se hace de manera diferenciada, ¿no? Por supuesto, tener medidas preventivas para mitigar estos factores de riesgo, practicar exámenes, ¿no? Informar a los trabajadores y llevar registros, ¿no? Hay diferentes cuestiones. Por supuesto, también hay una parte que tenemos que ver de manera preventiva, ¿no? O sea, definir las políticas. Y esto ya viene en la nueva NOM, ¿no? Entonces, no me quiero detener mucho aquí, pero sí que sepan que existe ya en el reglamento, ya existía en el reglamento estas partes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ahora sí nos vamos, ¿no? Con esta NOM 35 que salió publicada el 23 de octubre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación. Y ahí ya venía cómo hay que ir implementando, a partir de cuándo y todo. Aquí la única cuestión, y yo creo que lo primero que tenemos que advertir a nuestra audiencia, con los consultores diésel, ¿no? De que aplican esta norma, y digo consultores diésel porque dicen ellos que son consultores, es que te dicen, yo te voy a aplicar un cuestionario y con eso la armamos, ¿no? Porque ahorita vamos a ver cómo se aplica dependiendo del número de trabajadores de la empresa. Lo cierto es que el texto de la propia norma hay que revisar otras normas oficiales, ¿no? Y por eso lo ponemos aquí en rojito, Manuel. Para la correcta interpretación y aplicación de la norma, se deberán, se deberán, o sea, no es si quiero, no, Exacto. se deberán, ¿sí? Consultar
las siguientes normas, ¿no? Se deberán, y vamos a subrayarlo, se deberán consultar. Uno, la famosísima norma 19, que es lo de la constitución de la Comisión de Seguridad e Higiene. De esa podemos hablar en otra ocasión, ¿no? Porque fíjate cuál es la importancia de la Comisión de Seguridad e Higiene. Y esta es por norma oficial mexicana su operación y funcionamiento. La otra que está relacionada y que es como una norma, digamos, hermana y complementaria de la norma 19, es la norma 30, ¿no? Que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Y por supuesto, eh, acabamos de pasar no hace mucho lo de el 8M, la norma, esta es una norma mexicana, pero la verdad es que sí es importante tomarla en consideración, que es la de igualdad laboral y no discriminación. Para aplicar correctamente la norma 35 no hay que aplicarla de manera solitaria, ¿no? Sino que se tiene que ver como un sistema de aplicación normativo en este sentido. Los siguientes, bueno, ¿cuál es el objetivo de la norma? ¿Cuál es este gran objetivo? Nos va a establecer elementos para tres grandes cosas, ¿no? Identificar, analizar y prevenir. Y ojo con esta palabra, prevenir. Algo que gana, sino también, por ejemplo, las normas ISO están evolucionando para tratar más la cuestión preventiva, ¿no? ¿Qué van a prevenir? Pues los famosísimos factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y promover o buscar promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, ¿no? Si lo queremos ver desde un punto de vista pues, muy coloquial, es como ir teniendo un buen rollismo en el trabajo, pero es que también sabemos las implicaciones que de repente hay, que se dice los malos liderazgos, los malos jefes, ¿no? Pues aplican todos los centros de trabajo, ¿no? Tiene una aplicación índole nacional, por supuesto, aplica en todos los centros de trabajo, ¿sí? Y aquí viene qué tipo de actividades, ¿no? Señala explotación, aprovechamiento, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios. Y esto también es importante porque luego dicen, ay, yo presto servicios, yo tampoco lo hago, ¿no? Eh, servicios de cualquier cosa que tiene que ver relacionada con servicios, por supuesto que también lo tienen que ver, ¿no? Seguros, ¿no? Fianzas, consultorías, todo lo que abarca la parte de servicios también tienen que estar, ¿no? Y obvio, en los que elaboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo, ¿no? Partimos de esto porque, y me adelanto tal vez a la primera conclusión, pero eso nos obliga a redeterminar la parte de relaciones de trabajo en la oficina, ¿no? Porque con esto de que ya también vino la modificación a lo que fue las relaciones laborales, ¿no? Adiós el outsourcing. Entonces, todo hay que irlo retomando así como paulatinamente, ¿no? Entonces, ya la implementación ya está completa, ¿no? Ya 2020 entra en vigor ya todo lo que tenía que ver de la norma. Ya ahorita ya es estarlo viendo, estarlo aplicando o estarlo retomando, ver de lo que ya se hizo, cómo van, ¿no? Y para eso están, ¿quién dijimos? La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿no? Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo se aplica? ¿No? Dependiendo 1 a 15 trabajadores, dependiendo 16 a 50 y más de 50 trabajadores. Fíjate que con la entrada esto de la norma, y esto tener muy importante, digamos que la norma la podemos separar así en dos grandes, ¿no? Obvio, la que tiene más de 50 trabajadores, y esto sí es importante recalcarlo, tiene que hacer todo lo de 1 a 15, tiene que hacer todo lo de 16 a 50 trabajadores, ¿eh? O sea, no van a decir, ya nada más tengo que hacerlo de 50. No, 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 no. Tienes que agarrar a todos así al completo, ¿no?
Y obvio, dependiendo cuántos tengas, es todo lo que tienes que ver. Digamos, para una pyme, ¿no? Lo más importante son las políticas de prevención de riesgos, las medidas para prevenir y controlar los factores y identificación, ¿no? Por supuesto, en difundir y proporcionar información a los trabajadores, aquí también vienen acciones de capacitación, súper importante, ¿no? Y que de la capacitación también vamos a hablar más adelante de cómo podemos hacer que la capacitación valga en el centro de trabajo, ¿ok? Entonces, esto es como tienen que entrar, ¿no? Entonces, básicamente, hoy ya con la entrada en vigor, así tengas de 1 a 15 trabajadores, ya también hay que contemplar cuestiones de aquí de 16 a 50 trabajadores, por supuesto, ¿no? Por eso, esta parte de identificar y analizar factores de riesgo psicosocial, esto es lo más importante, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Manuel? ¿No? Pues es muy importante conocerla, tanto para pues, los dueños de las empresas, prestadores de venta, de servicios, sea quien sea, también como para los trabajadores, ¿no? Y para que se conforme lo adecuado para la prevención de riesgos que comentas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, esto, por ejemplo, o cuando tienes más de 50 trabajadores, ¿no? Voy a poner aquí en Word un pequeño Incluso esto yo pienso que desde la siguientes. constitución de la empresa, desde la planeación de la empresa hasta la operación de la empresa, ¿no? Se tiene que ir contemplando. Sí, sí, ya luego hablamos de eso, no te apures. Pero mira, Sí, por ejemplo, cuando son más de 50 trabajadores, digo, tampoco te tiene que espantar, pero sí te dice cómo lo puedes sí, determinar, ¿no? Dice, el cuestionario para más de 50 deberá aplicarse a todos los trabajadores o bien se podrán aplicar a una muestra representativa de ellos, ¿no? Aplicando la fórmula que ven aquí en pantalla. Que a veces cuando, por ejemplo, si tienes hasta 100, yo sí te recomendaría pues, aplicarlo a todos. Pero supongamos que no te da la vida porque también hay algunos prestadores externos que te dicen, te cobro tanto, con el número representativo aplicas la fórmula y ya, por ejemplo, para 100 trabajadores, la muestra representativa es de 80. También como que no se te escapan muchos, ¿no? Estamos hablando de que son 20 los que están fuera en una proporción de 100, ¿no? De 100 trabajadores. y Ah, eventualmente yo sí te recomendaría que después, o sea, que después metieran a los otros 20 trabajadores. es la forma de aplicar la NOM, se Es puede la decir, forma para más de como 50 debemos de aplicar la trabajadores, NOM. ¿sí? Sí, para cuando un establecimiento cuente con más de 50 trabajadores, ¿no? Y Y que ahí ya las está tres como que categorías dentro de los van servicios. sumando, ¿no? Así es, ¿no? Si Van tienes sumando. exacto lo que habíamos visto, ¿no? Ya más de 50 tienes que ver todos los demás elementos. Y entonces sí es muy importante, ¿no? Para nuestra audiencia, que, que estén conscientes, ¿no? De los trabajadores que tienen reales, ¿no? Porque además, pues tiene que ver con la parte de que los tienes que dados de alta ante el Seguro Social. Y la otra parte es que son obligaciones, digamos, diferentes, ¿no? O sea, el Seguro Social te va a revisar porque tengas a tus trabajadores dados de alta el Seguro Social, pero por otra parte, el Secretaría del Trabajo te va a revisar que tengas, ¿no? El cumplimiento de esta norma 35, ¿no? ¿Y Entonces cuáles te son esos pueden llegar riesgos por ambas vías, psicosociales, ¿no? Raúl? ¿Cuáles son? Vamos para allá, Gracias, gracias. ¿no? ¿Qué identificamos, no? Entonces, ¿qué cosas no identificamos en los factores de riesgo? Las condiciones de ambiente de trabajo, ¿no? Condiciones de ambiente de trabajo. Entonces aquí lo vamos viendo, ¿no? Es decir, que puedan ser condiciones peligrosas o inseguras, deficientes o insalubres, ¿no? Estas son como que las grandes características. La propia norma establece eh, o propone, ¿no? Un cuestionario para ir contestando estas cuestiones, ¿no? La otra parte son las cargas de trabajo, es decir, las exigencias que tienes, ¿sí?
cognitivas, mentales, emocionales, de responsabilidad, cargas contradictorias o inconsistentes, y que esto también tiene que ver con planeación de la empresa, ¿no? Con responsabilidad, con liderazgo y este tipo de cuestiones. El control que se tiene sobre el trabajo. Evidentemente hay un organigrama, ¿no? Donde tienes a la cabeza y vas teniendo los niveles de responsabilidad, ¿no? Entonces, según tu nivel de responsabilidad en tu organigrama, también es el control que tú tienes, o mayor o menor, para influir y tomar decisiones en la realización de tus actividades. Eso te puede conllevar a mayor o menor estrés, ¿no? Esto también es importante, determinar la organización, digamos, cuál es tu posición en el esquema, ¿no? Organizativo, para poder saber también tu nivel de estrés, ¿no? Analizar las jornadas de trabajo, ¿ok? Que es muy común y hay tremendas malas prácticas por parte de muchísimas pymes, que al final de cuentas te dice, tú tienes 8 horas, pero si no acabas te quedas más, y además, ¿qué crees? No te pago tiempo extra. Entonces, discúlpenme, pero es una falta de liderazgo terrible, porque también las empresas no saben cómo colocar, bueno, cómo realizar sus proyectos correctamente. Y eso también es una falta de liderazgo. Y obvio, hay una parte que tiene que ver en la relación trabajo-familia. Esto se va analizando en la norma. Hay una parte incluso que tiene que ver con el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo. ¿Sí? Y así lo maneja la norma, ¿no? Liderazgo negativo, ¿no? Es la relación entre el patrón, ¿no? Que influyen en esta forma de trabajar, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Actitudes agresivas o impositivas. Y es que una cosa es que los que tenemos de alguna manera cargos y dirigimos, tenemos que ser de tal o cual manera, pero sin llegar a la agresividad, ¿no? Y aunque somos tal vez los que tomamos las decisiones más importantes, hay una gran, así como que una línea entre la imposición, ¿no? La otra, la falta de claridad en las funciones. Hay muchos cuando contratan que te dicen, ¿cuál es tu puesto? Pues tal. ¿Y cuáles son tus funciones? Pues quién sabe. ¿No? Tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Si no tienes claridad en las funciones que tiene que tener el trabajador, estás metiendo en un problema, ¿no? Esto también lo tiene que ver, y pues la parte de reconocimiento y retroalimentación del desempeño, ¿no? Uno le llaman el salario emocional, es decir, no es que me hables bonito, pero que si reconozcas que bueno, que lo que el trabajador está realizando es importante y aporta realmente en la organización, ¿ok? Esa es la importancia que tiene la norma, además de ver y cuidar cuestiones de violencia laboral. Es también, eh, aunque no viene en la norma, pero ahorita afortunadamente con el 8M tenemos una ley, y es una ley general, ¿no? Para prevenir las cuestiones de discriminación contra la mujer, ¿no? Y la violencia, hay diferentes tipos de violencia. Esta ley general menciona alrededor de 7 tipos de violencias contra la mujer, entre ellas la violencia laboral. Entonces, esta norma me puede servir como un puente para generar políticas, estas de igualdad, de equidad en la propia empresa. Y aunque la propia norma me define algunos aspectos, aquí yo voy a agarrar la norma 35, ¿no? La Ley Federal del Trabajo y esta Ley General para Prevención de Discriminación y Violencia hacia la Mujer, ¿no? Que tanto se habla, ¿no? Y realmente poder generar acciones positivas en el centro de trabajo, enlazando normativamente y sabiendo que tenemos, ¿no? Las disposiciones normativas para prevenir, ¿no? Discriminación y violencia hacia la mujer, ¿no? Que esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y bueno, pues obviamente la evaluación del entorno organizacional que tienen, ¿no? Sentido de pertenencia de los trabajadores, definición de responsabilidades de los trabajadores, una participación, y esta palabra me encanta, y que a veces la tomamos más o menos, no con toda su dimensión, que es la proactividad, ¿no? Hoy mucha normatividad habla, por ejemplo, hay transparencia proactiva, ¿no? Y esto tiene que ver con la manera en la que tú hagas cosas sin que realmente te lo pidan, ¿no? O sea, sin que te lo exijan. Y hoy esto es un esfuerzo, seas
una empresa grande o una microempresa, es buscar que tengas una comunicación efectiva entre tus trabajadores, ¿no? La evaluación y reconocimiento del desempeño y bueno, ¿qué obligaciones tienen los trabajadores? Ya vimos ahorita de alguna manera cuestiones que tienen que ver hacia los um, patrones, pero también es importante hablar de que los trabajadores tienen eh, que cumplir con obligaciones, ¿no? Entonces, observar prevención. Si ya se implementaron las políticas, vamos a ver cómo, ¿no? Estamos impactando, cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo estoy contribuyendo en hacer un entorno favorable para prevenir actos de violencia laboral, ¿no? Para informar sobre prácticas opuestas al entorno organizacional y, bueno, por supuesto, participar en los eventos de información y también exámenes médicos. Muchos que ni siquiera, trabajadores que dicen, no, yo no voy porque estoy en mi hora de trabajo, porque qué sé yo, ¿no? También el trabajador a veces no apoya mucho, pero si es una obligación que ellos tienen y además si no cumplen con este tipo de obligaciones, también pueden ser sujetos, ¿no? De que otro tipo de comisiones como capacitación, adiestramiento y productividad indique que si no están cumpliendo, pues también van siendo taches que al final del día pueden repercutir en la rescisión de las relaciones laborales Sí. sin responsabilidad para el patrón, ¿no? Entonces, está lindo, pero sí hay que checarlo, ¿no? Y por supuesto, hoy yo creo que vamos a ir viendo esta parte, ¿sí? Um, en el mercado están um, indicando que te certifican en la norma 35. Esto es absolutamente mentira, ¿sí? Te pueden evaluar organismos de evaluación como la entidad mexicana de acreditación, como la EMA, ¿sí? Cuando tú lo solicitas, pero un particular como tal, no lo podemos hacer. Y a mí cuando me han dicho, oye Raúl, tú me puedes apoyar en verificar en esto, le digo, claro que sí, yo digo que yo no te lo puedo certificar. O sea, no, um, yo te puedo dar un checklist de que estás cumpliendo y te puedo apoyar, ¿no? Pero hay que ser muy éticos nosotros como prestadores de servicios, ¿sabes? Porque muchos te agarran y te dicen, hay que hacerlo así, hay que hacerlo de tal manera y todo, ¿no? Entonces, esto sí es importante, pues, decírselos a nuestro querido auditorio. Y bueno, pues, para ir realizando las primeras conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto? ¿No? Pues, modificar contratos de trabajo me va a implicar meterle a los reglamentos interiores, analizar correctamente mis puestos y tenerlos claros, tanto los puestos como las funciones del trabajador, ¿no? Como empresa tengo que ir evolucionando a tener políticas y objetivos claros, buscar implementar el buzón de acoso laboral, pero esto sí, aquí sí lo voy a poner así como que con asterisco, porque esto es más amplio de lo que se ve. Esto ya es una acción un poquito mucho más avanzada. Ir trabajando, ¿no? Para ir mejorando, cuidando, disminuyendo, previniendo y buscar erradicar en la medida de lo posible, ¿no? Este tipo de actos. Y bueno, pues cuidar la capacitación, ¿no? O sea, ya que hemos de alguna manera ahorita dado un bosquejo, ¿no? Como capacitación en qué materias, liderazgo, dirección, comunicación, pláticas en materia de salud, en estrés, ¿no? La parte laboral, económica, violencia en el centro laboral. Pues yo creo que con esto, pues tenemos este esbozo, ¿no? De cómo ir implementando y conociendo esta norma, querido Manuel, ¿no? No, pues nos diste un panorama muy amplio, Raúl, y además Sí, poco conocido en muchas partes, y falta que se implementen. Por ejemplo, incluso, por ejemplo, en los comercios irregulares, que se llaman, pues, que no están dados de alta, etcétera, pero no, eso no los exenta de cumplir con esta normatividad, ¿no? claro, No los exenta, pues esto sucede
y de muchos años. Fíjate que yo digo, y no es una crítica insana, el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, creo que en un principio le falta mucho en estos aspectos de cumplir con ciertas normas y acordes al respeto a los trabajadores, a cuidar, por ejemplo, la cuestión del estrés, todo ese tipo de cosas. Y pues que son realmente, al final de cuentas, ellos los que conocen en última instancia de violaciones de este tipo, cuando llegan incluso hasta violaciones constitucionales. Pero ahí falta, por ejemplo, mucho, porque falta difundir este tipo de cultura empresarial, laboral, que se conozcan. Ahí no creo que no conozcan la norma, debe ser un tema aparte, pero creo que debe de hacerse en todos lados, digo, incluso en las cuestiones de gobierno. Y también otro tema que tal vez después vayamos a comentar, por el estrés laboral que se genera también en trabajo en línea. Al principio, pues está muy bien ese trabajo en línea, nos da tiempo de ser. Yo he trabajado mucho tiempo, tanto en oficinas como litigando, como clases presenciales, clases de línea y otro tipo de actividades, tanto ir como en línea, por muchos años. Y en línea, creo que pues ya tengo muchos años trabajando, desde antes de la pandemia. Y bueno, yo siento, que te lo comentaba anteriormente, siento más estrés. Al principio me gustó mucho. Dije, no, pues que a todo dar. Este, puedo distribuir un horario y voy, pues ciertos horarios tengo que estar así, aquí presente, pero otros pues aprovecho para salir y hacer muchas cosas que estando encerrado muchos años que estuve en la oficina no lo lograba. Y es otro tipo de estrés. Y ahora que se publique, ya platicaremos también de eso, ¿no, Raúl? Ahora que se Claro, publique la claro. norma. Sí, sí, En sí, ya me ha tocado específico para este trabajar tipo con de ello. trabajadores en línea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo amo trabajar en línea, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Y Tiene mira, todo. claro. Ahora, no quiero irme sin comentarles que, por ejemplo, cuando, fíjate, salió publicado dentro de lo que se tiene que aplicar, y bueno, pues tenemos, por cuestiones de tiempo, mm, Sí, no, esto no vamos a profundizar ni vamos a terminar de tocar el tema, pero sí que sepan que en lo que salió publicado en el diario oficial, ya hay un cuestionario para identificar los factores, ¿no? O sea, de alguna forma te dicen, tú puedes abarcarlo de otras maneras, hay prestadores, hay softwares que te aplican esto, ¿no? Pero que sepan que lo toman de la propia norma y que deben de tener mucho cuidado solamente de que um, no quieran abusar del desconocimiento de la norma y te quieren implementar soluciones que tal vez tú no necesitas, ¿no? Por eso es importante, antes de implementar cualquier solución, tener un diagnóstico adecuado de cómo es la empresa o la organización, asociación, en fin, ¿no? La unidad económica, ¿no? Para que te puedan aplicar este tipo de cuestionarios, ¿no? Y aquí vienen ¿no? Estas preguntas de diagnóstico, ¿no? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuántas horas si tienes más? Si tu trabajo te permite desarrollar, si cuestiones que tienen ujú, que ver con la capacitación e información que recibe sobre su trabajo, ¿no? Preguntas como, ¿me informan con claridad cuáles son mis funciones? Y algo que también es súper importante, ¿no? ¿Recibo capacitación útil para hacer mi trabajo? eso es un punto importantísimo. Luego hay capacitaciones que no son útiles para el trabajo. La mayoría me parece que sí las implementan, pero hay otras que no son útiles. Son Justo, extras y sí, fuera del sí, sí, horario. ¿no? Sí, así es. Es otro También tema relaciones ese, con trabajo y jefe, sí, relaciones de sí, trabajo y jefe, mira. Puedo confiar importantísimo. en mis compañeros de trabajo, esta cuando a mí me encantó, Ujú, sí, porque sabemos que de repente hay cuestiones medios turbias, ¿no? Recibo críticas hacia mi persona, recibo burlas, calumnias, difamaciones, se ignora mi presencia, o sea, esto está padrísimo, ¿no? Y ya al final, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, ya después de que tienes que evaluar y todo esto, ¿no? Preguntas, preguntas y preguntas. Lo paso rápido solo porque quiero que vean, ¿no? Que sí exacto, existe sí. este tipo de cuestiones, ¿no? Que sí hay una metodología y ya al final hay un ejemplo de política de prevención. O sea, podemos partir de algo, que sepan que sí existe esta prevención y que por supuesto esta política no necesariamente se tiene que implementar a rajatabla, sino que dependiendo del centro se adapta a las necesidades de cada uno Así de es. los centros de trabajo. Pues listo, Manuel, como siempre es Pues un muchísimas gusto gracias, Raúl. charlar. Raúl, mira, tal vez en el público existan personas que te quieren contactar
¿Dónde sería esto? Necesitamos dejar los datos. A mí me pueden contactar, les doy mi número Y para cursos de también esto, WhatsApp, que además eres un ¿no? experto en este tema. Sí, Se sí, sí, ve, sí, digo, lo que se ve yo no se juzga. capacito con Lo liberación conoces, sí. de la capacitación, cómo liberarla. Podemos hablar sobre cómo puedes liberar o cómo liberar Sí. adecuadamente la capacitación. Esto lo vamos a ver más adelante. Y por supuesto, a mí me encuentran en el 55 22 72 0909, ¿no? Ahí con muchísimo gusto eh, los, los podemos atender, ¿no? Disipar dudas y, por supuesto, apoyarles para que tengan un adecuado cumplimiento ahorita de esta NOM 35. Muchísimas gracias, querido Manuel. Muchas gracias a ti, Raúl, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos y les reitero, suscríbanse por favor al canal, denle campanita, eso es muy importante para nosotros. Gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Adiós, maestro, gracias, Hasta que estés pronto. muy bien. Hasta luego.